Vamos a Romanos capítulo 3 y vamos a continuación a seguir estudiando esta doctrina tan importante. En Romanos 3, del 21 al 26 se encuentran tres doctrinas. Las tres doctrinas más importantes de la vida cristiana. Yo les decía este pasado miércoles a mis discípulos, a mis estudiantes, que si ellos no sabían estas tres doctrinas, no sabían nada de la Biblia. Las tres doctrinas que se explican aquí es la justificación, la redención y la propiciación. Las doctrinas centrales de toda la expiación o de toda la doctrina de la muerte de Jesucristo. A ver, ahorita rápidamente, alguien le preguntó, explícame en un papel la doctrina de la redención. ¿Qué contestarías? Piensa rápido. ¿Qué pondrías en el papel? Muy bien, los que ya tienen varios añitos en el Señor y todavía no han aprendido la doctrina de la redención, dice en Hebreos 6, dejando ya los rudimentos, nos acercamos a la perfección. O sea, y es hora de que sepamos que tenemos que madurar en Cristo. Y tenemos que conocer las doctrinas de nuestra palabra de Dios. La redención es el precio que se pagó por nuestros pecados. Porque la palabra redención, acuérdense la clase pasada, implica una salvación y tiene tres partes: justificación, santificación y glorificación. Ahora, ¿cuál es la doctrina de la justificación? Rápidamente en un papel te pido ahorita como tu maestro, escríbeme o defíneme la doctrina de la justificación por la fe. ¿Qué pondrías en el papel? Y te pediría también, cítame 2 versículos donde se explique que somos justificados por la fe. ¿Qué pondrías en el papel? ¿Ya están listos para enseñar la Biblia? ¿O todavía les falta mucho? La justificación por la fe es la obra mediante la cual Dios declara al pecador justo por la fe en Jesucristo. Tan sencillo como es. Repito, es la obra mediante la cual Dios declara justo al que es o al que pone su fe en Jesucristo. Ahora vamos a ver la propiciación en esta mañana, que es la doctrina más profunda de toda la Biblia, la propiciación. Y vamos, antes de pasar a la propiciación, a examinar, para acabar en la clase pasada, la doctrina de la redención. ¿Se acuerdan ustedes que la salvación entonces tuvo lugar en el pasado, de acuerdo? ¿De qué fuimos salvados en el pasado? Rápido, no, de la culpa del pecado. No pongan el pecado nada más porque eso no es bíblico. De la culpa del pecado, o sea, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. El que es salvado es perdonado, pasado, presente y futuro. Delante de Dios es como la persona más perfecta que existe. Ahora, ¿de qué estamos siendo salvados ahorita? Del poder del pecado, correcto. Porque el pecado, Romanos 6, ya no se enseñoreará de nosotros. Ya perdió su poder. Ya no tiene por qué hacernos esclavos. Esto se llama santificación. Dios nos dice en 1 Pedro 1, sean santos porque yo soy santo. Y tú estás estudiando la Biblia y dices, pero tú me dijiste que yo soy santo. ¿Por qué me dices ahora que seas santo? Porque eres santo en posición y se te manda a hacer de la experiencia la santidad. Haz de cuenta que tú eres un doctor y la universidad te dice, aquí está su título de doctor, señor Alducin. Muy bien, el título me dice que yo soy doctor. Ahora me dicen mis maestros, ahora vive como doctor. O sea, ejercita y experimenta todo lo que aprendiste en 7, 8 años de tu tesis y de tu doctorado, etcétera, etcétera, en la universidad. Entonces Dios nos dice, ya los hice santos, los envío al mundo y demuestren a la gente que son santos, que son diferentes, que están separados del pecado. Y cuando Él venga, ¿de qué seremos libres? De la presencia del pecado. Hasta que Él venga, seremos como Él es. Esto se llama glorificación. Dicen los salmos, despertaré a tu semejanza cuando tú vengas por mí. Hasta entonces no seremos libres de la lucha interior del pecado que nos trata todos los días de dominar. Muy bien, ahora en la redención hay 3 palabras griegas que quiero que escriban. 3 palabras griegas que se usan en la Biblia para que entiendan qué fue lo que hizo Cristo por nosotros en la salvación. Vamos a entenderlo. La primera palabra griega que se usa es la palabra agorazo. Y vean ustedes qué cosa más preciosa nos pinta el Espíritu Santo. Agorazo significa comprar en el mercado de esclavos. Nada más comprar, O sea, aquí está un mercado de esclavos, yo llego, ¿cuánto vale este negrito? 50 talentos. Ahí están los 50 talentos. Pero escuchen esto, todavía no lo saco al mercado de esclavos.
Y cuando lo saco, todavía no lo dejo libre. Solamente llego y lo compro. Y cuando yo lo compro, me dicen, lléveselo. Pero yo tengo una opción. Yo puedo decirle, bueno, ¿sabes qué? Sigue siendo, o vete donde tú quieras, o vente conmigo a servirme. Entonces, agorazo significa solamente pagar un precio por el esclavo, pero no implica llevarse al esclavo. Ahora, la segunda palabra es la palabra exagorazo, con E y X. Y significa comprar y sacar del mercado. Y la tercera palabra, nutro, con doble O, significa dejar libre mediante el pago una vez que se ha hecho. Vean lo que hizo Cristo por nosotros. Estábamos en un mercado de esclavos. ¿Éramos esclavos de qué? Bueno, Cristo entra y había que pagar un precio porque el diablo tenía control de nosotros legal. La posesión jurídica del diablo sobre nosotros era legal. Él le dijo a Cristo, los reinos del mundo me pertenecen legalmente. Dios no se los dio de cumpleaños, ni tampoco el Día de las Madres se lo dio a la novia del diablo, si es que tiene. Él controló y nos adquirió a nosotros cuando el hombre le dijo a Dios en el Edén, no te necesito. En ese momento el hombre se volteó y cayó en las manos de los poderes del mal. Y desde ese momento los poderes del mal tienen el planeta bajo su control y a los habitantes de la tierra. Entonces Cristo llega y ¿con qué paga? ¿Con American Express? ¿Con qué pagó Cristo? Con su preciosa sangre. Dice en 1 de Pedro, hemos sido liberados no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa. Cristo paga la sangre por mí. Entonces, el momento que paga Cristo, me agarra de la mano, y ahí viene la palabra exagorazo, y me saca del mercado de esclavos. Y cuando me saca, yo le digo, gracias a Dios soy libre. Y me dice Cristo, sí eres libre, pero eres libre para seguirme. Eres libre para portarte bien, porque la libertad no consiste en hacer lo que tú quieras, sino la libertad consiste en hacer lo que debes hacer. Llévale a tu maestro de sociología esta definición. Es la mejor definición de la libertad que he oído en toda la historia de la filosofía que he podido leer. La libertad no es hacer lo que uno quiera, la libertad es hacer lo que uno debe de ser. Hacer lo que uno quiera se llama libertinaje. Cuando una muchacha dice, yo soy libre, hago lo que yo quiera, y no quiero ni cristianismo ni nada, esa muchacha es esclava. ¿De qué? De sus pasiones. Porque ella cree que el libertinaje es tener libertad. Es todo lo contrario. La libertad entonces es hacer lo que debes hacer. Otro ejemplo, llega el juez y me presentan ante el juez, me dice, señor Alducin, usted es libre, ya purgó 10 años, alguien pagó su deuda y me saca de la cárcel. Y salgo de la cárcel, ahora sí, vamos a planear otro robo, otro banco. Y me dice el juez, señor Alducin, usted es libre para hacer el bien. Porque si usted hace el mal, ¿qué cosa? Le damos otra vez y lo mandamos al oriente. Entonces, hermanos, dice Gálatas 5:13, porque a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Cuando alguien dice, con que no puedo perder la salvación, entonces puedo hacer lo que yo quiera, no ha entendido lo que es la redención. Cristo nos saca y ahora nos saca del mercado y sí tenemos la libertad todavía de regresar si queremos como el puerco a revolcarnos en el lodo, pero Dios nos sigue respetando y nos sigue diciendo, te he sacado, te he pagado un precio grandísimo, ahora tú tienes la obligación moral de seguir a Jesucristo. Hermanos, si no comprendemos esto, no vamos a comprender lo que significa la redención. Muy bien, versículo 25, Romanos 3:25. A quien Dios puso como, ¿qué cosa? Propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a Éxodo capítulo 25 y vamos a encontrar dos palabras muy importantes en la palabra de Dios. Éxodo capítulo 25. Para que entendamos la propiciación, tenemos que entender el propiciatorio. Éxodo 25, versículos del 17 al 22. Éxodo 25, del 17 al 22.
Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, y los rostros de los 2 querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí, ¿de dónde? Del propiciatorio. De allí me declararé a ti, de allí, no de la puerta, ni en el altar, ni en el lugar santo, ni afuera. En el propiciatorio te hablaré. De sobre el propiciatorio hablaré contigo. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hermanos, acuérdense ustedes lo siguiente. Cuando se construyó el tabernáculo, era el propósito de Dios, ¿qué cosa? El tabernáculo era el propósito de Dios de venir a la tierra y el hombre entrar a su presencia y tener comunión con Él. Dios siempre ha querido tener comunión con nosotros. Entonces el tabernáculo es el medio que Dios usó para comunicarse con nosotros, porque éramos pecadores. Ahora el tabernáculo estaba así forrado con telas de tejones, entrabas por una puerta y llegaba la familia Pérez, aquí está mi chivito. Lo recibía un sacerdote, deme su chivito. Y luego a la entrada había un altar donde clavaban al chivito y tenía 4 cuernos el altar. Ahí agarraba el sacerdote y le abría la panza al chivo, o le sacaba la sangre, agarraba la sangre, la metía y después se lavaba en el lavatorio, entraba al lugar santo, ahí ofrecía el sacrificio, y una vez al año, el 10º día del 7º mes, o sea en el mes de Tishri, entraba el sacerdote y se llamaba el día de la expiación, una vez al año. Y entraba al lugar santísimo dentro de donde estaba el arca, el propiciatorio, y el arca era una cosa que tenía 2 aros con unas barras así enfrente y tenía una orillita donde la sangre era puesta y la sangre no se caía al suelo porque tenía una canalita alrededor con los 2 querubines. Y ahí donde el sacerdote echaba la sangre, ahí era el lugar donde el hombre encontraba el favor de Dios. Y entonces el incensario, el sacerdote lo comenzaba a mover y sobre el incensario comenzaba la gloria de Dios a manifestarse y ahí Dios le hablaba a Moisés. Los judíos le llaman el día de Yom Kippur, que significa el día de la expiación. Ahora bien, la palabra propiciatorio es la palabra kafer en el hebreo, de donde se obtuvo la palabra cubierta en el arca de Noé. Cuando Dios le dijo a Noé, cubre con brea el arca, se usó la misma palabra que se usa para expiación y para propiciar, la palabra kafer. Y cuando el arca estuvo cubierta, el arca pudo navegar sobre las aguas del juicio y Noé y su familia fueron cubiertos del juicio de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, el sacerdote al entrar al lugar santísimo y vertir esa sangre, si ustedes no entienden esto, nunca van a entender Hebreos. El sacerdote estaba vestido con una mitra, un manto, una túnica, un efod, y aquí arriba traía un pectoral con 12 piedras. Traía una columna de 4 piedras, otra columna de 4 piedras, otra columna de 4 piedras. Eran diamante, cornalina, amatista, rubí, etcétera, etcétera. Y cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, le dice Dios en Éxodo 28 a Moisés, las piedras representan a las 12 tribus. Y cuando el sacerdote entra a mi presencia, él lleva a las 12 tribus para presentarlas delante de mí e interceder en oración. Qué cosa más maravillosa de lo que nos habla que cada cristiano debe traer en el corazón a las piedras preciosas que son mis hermanos en Jesús. Y cuando yo vengo a orar, tengo que traer a mis hermanos a la presencia de Dios. Ahora el sacerdote, es muy importante, la última enseñanza, que tenía que tener campanas. Y cuando entraba al lugar santísimo, se oía clink, 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 clink,
pero lo oían de afuera. Y cuando no lo oían, el sacerdote en las puntas de la túnica que le llegaba hasta los pies, tenía unos cordoncitos y lo jalaban y lo sacaban muertos. ¿Y saben ustedes por qué tenía que tener campanas? Para que los que no podían entrar al lugar santísimo lo estuvieran oyendo. Él ministraba sin que lo pudieran ver, pero oían la ministración. Representa a Cristo. No lo podemos ver, pero lo oímos en su palabra. Ahora, cuando no el sacerdote, cuando no había campanas, significa que algo había pasado. Que había entrado al lugar santísimo, número uno, con alguna región de su cuerpo sin habérsela cubierto, porque el sacerdote tenía que estar cubierto hasta las mangas y hasta los pies, y la carne no se podía asomar más que la carne de la cara, porque cuando entras a la presencia de Dios no puedes ministrar en la carne, es en el espíritu. Ahora, cuando el sacerdote entraba sin taparse, o cuando entraba en otro día que no debería entrar, caía muerto inmediatamente. Dice Levíticos 16:2, Moisés, dile a Aarón que cuando entre a ministrarme, entre y no todos los días, sino cuando yo le diga para que no muera. Entonces, cuando el sacerdote entraba con pecado, moría inmediatamente y lo sacaban arrastrando con los hilitos, porque ningún sacerdote podía entrar más que el sumo sacerdote una vez al año, y si el sacerdote moría, tampoco podían entrar a sacarlo, lo tenían que jalar con las riatas esas. Hermanos, todo esto es un cuadro que nos pinta el Antiguo Testamento. ¿De quién? De Cristo. Todo absolutamente el Antiguo Testamento es un cuadro de Cristo. Esto es la prueba más grande de la inspiración de la Biblia que yo les puedo ofrecer. Es increíble cada tipo y cada retrato en el Antiguo Testamento, cómo retrata a la iglesia y a los cristianos y la obra de la redención en la cruz del Calvario. Ahora nosotros, al estudiar la propiciación, tenemos que encontrar qué cosa significa en el original griego. ¿Se acuerdan ustedes cuando un publicano llegó a orar y le dijo, sé propicio a mi pecador? Se usa la misma palabra, hilasterión con H, griega. ¿Saben qué significa? El publicano estaba diciéndole a Dios, ojalá que encuentre algún lado donde pueda obtener tu favor. La palabra hilasterión la usaron los griegos cuando ellos querían que los dioses les fueran propicios. Cuando querían obtener un favor de Dios. Oh, Dios Zeus, oh Dios Neptuno, hay una tormenta en el mar, sénos propicios ahorita. ¿Qué le estaban pidiendo? Haznos el favor de calmar la tormenta. Ahora, ¿qué es lo que significa en la Biblia cuando Dios nos dice que Cristo es, ¿qué cosa? La propiciación nuestra, que Cristo es el lugar donde Dios nos mostró su favor. Entonces Cristo es dos cosas, el propiciatorio, o sea, el lugar donde Dios efectuó la redención, y Él mismo es el sacrificio. Él es el propiciatorio y Él es la propiciación. Y ahora Dios nos dice a todos nosotros, cualquiera de ustedes que esté buscando un lugar para obtener mi favor, no lo va a obtener en las peregrinaciones, no me vas a agradar con tus mandas, con tus diezmos, con ninguna cosa externa. El que quiera encontrarme y el que quiera recibir mi favor, le seré propicio en la cruz del Calvario. Esto significa que Cristo es nuestra propiciación. Ahora bien, vemos en Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 14. Hebreos 9, del 11 al 14, explicado y uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Vemos aquí entonces que encontramos a Cristo como nuestra propiciación, las dos cosas. Dice Hebreos 9, del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. ¿Qué significa sumo sacerdote? El principal. Acuérdense la palabra sumo pontífice. De ahí agarraron esa palabra. Significa el principal mediador o el principal sacerdote. Entonces nada más había un sacerdote, Aarón. Sus hijos no podían entrar al lugar santísimo. Él entraba, ¿qué día? El día 10 del séptimo mes, que equivale a finales de octubre, principios de septiembre de nuestra época.
una vez al año a ofrecer la expiación. Estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre. ¿En dónde entró? A donde entraba en el Antiguo Testamento, ¿quién? El sumo sacerdote. ¿Cuántas veces entraba el sumo sacerdote? Una vez al año. Y tenía cada año que entrar y que a repetir el sacrificio, y cada año lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Por qué los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban el pecado? ¿Perdón? ¿Cuál era entonces el sentido de estar sacrifique y sacrifique y sacrifique si los sacrificios no podían quitar el pecado? Hasta que Cristo viene, se quita el pecado. Entonces, ¿qué nos quiere usted decir, hermano? Me preguntas. Entonces, ¿no había perdón de pecados en el Antiguo Testamento? Lo has adivinado. En el Antiguo Testamento no se le perdonó el pecado a nadie. Se cubrieron temporalmente. La palabra kafar en el hebreo, que significa cubrir temporalmente. Se nos pusieron a crédito hasta que Cristo viniera. Versículo 2, perdón, ¿en qué estamos? En versículo 12, el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación ¿de qué? Muy bien, el espíritu no había sido purificado. Solamente se les cubría temporalmente el pecado carnal. Versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, sin mancha a Dios, limpiará? ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero entonces que nos da el perdón de Dios? Mi conciencia absoluta de que ahora todo lo que hice en mi pasado, las golpizas que le di a mi mujer, las borracheras que armé, los latrocinios que hice, las cosas tan tremendas que le hice a mi abuela, las cosas que le hice a mi madre, a mis hijos, ahora Dios me dice, Armando, tus pecados han sido alejados, pero lejos, 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 y jamás estarán en mi presencia. Quiero que sepas que ahora eres una nueva criatura. Por favor, si yo te he perdonado, no te atormentes tú con pecados pasados. La sangre de Cristo nos limpia nuestras conciencias. Y si hay alguien en esta mañana que se dice cristiano y sigue atormentado por algo que hizo en el pasado, es porque él no tiene fe, porque no ha creído en el testimonio que Dios nos ha dado en su palabra, de que cualquiera que en él crea tiene la vida eterna y que tus pecados han sido perdonados. No me digas que estás atormentado psicológicamente por algo de tu pasado, cuando la Biblia dice que tú has sido perdonado con la sangre de Cristo. Cuando el cristiano no sabe esto, vive atormentado. ¿Significa que alguien en esta congregación puede estar atormentado sin ser cristiano? No. Estoy seguro que está atormentado por ignorancia de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por él. Nadie le había explicado antes que lo primero que Cristo nos viene a quitar es la conciencia del pecado pasado. Y dice en último lugar el versículo 15, así que por eso es mediador de un mejor pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahora ven ustedes en Levítico capítulo 16 lo que acabamos de leer, en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 16. Antes de leer esto, quiero recordarles algo que les pasa a los niños. A los niños les gustan los chocolates, los dulces, los gansitos, pero no les gustan ni las verduras, ni el hígado, ni las frutas, ni la cosa que tiene proteínas y vitaminas. ¿No es cierto? Así son muchos cristianos. Y cuando se trata de comer proteínas, la sangre, el propiciatorio, Cristo, el sacerdote, mejor me duermo. Porque lo único que quieren es golosinas. Pero hermanos, ya métanse a la palabra.
Metámonos ya, acerquémonos a la perfección ya. Ya comencemos a escudriñar verdaderamente y a entender Levíticos y Hebreos y Éxodo y Números para que comencemos a crecer en aquel que es Cristo y comencemos a entender todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Ya no seamos neófitos en la palabra. Se necesitan maestros que conozcan este libro del Génesis al Apocalipsis. Y para eso se necesita mucha paciencia. Dice en Levíticos capítulo 16, del 7 al 10, de acuerdo al hígado que nos vamos a comer. Hecho esto, tomará los 2 machos cabríos, les voy a explicar ahorita rápidamente esto, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, otra suerte por Azazel, y hará traer a Aarón el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Versículo 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos los pecados, poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Hermanos, esto es hermosísimo. Hermosísimo. Y déjenme compartirles con ustedes. Por favor, entiendan una cosa. La muerte de Cristo tuvo 2 aspectos principales. El que te diga que la muerte de Cristo tuvo como objeto principal la salvación, no conoce la Biblia. Vuelvo a repetir lo que dije. El que te diga que la muerte de Cristo obtuvo como principal propósito la salvación, no conoce la Biblia. Porque el principal propósito de la muerte de Cristo no fue la salvación, fue glorificar a su Padre. Y como segundo lugar, nuestra salvación. Pero antes que cualquier cosa, la justicia y el carácter del Padre tenían que ser vindicados en esa propiciación, en ese derramamiento de sangre. Entonces la expiación de Cristo, la muerte de Cristo, tiene 2 propósitos. Uno hacia Dios y el otro hacia nosotros. En primer lugar, el Padre tenía que ser aplacado y reconciliado en su ira sobre un hombre pecador. En segundo lugar, el hombre tenía que apropiarse de lo que Él hizo en la cruz. Y los 2 machos cabríos representan estos 2 aspectos. Vean ustedes, llega el sacerdote. 2 chivos. Ahí yo soy el sacerdote Aarón, me traen 2 chivos. Muy bien, un chivo tiene que ser muerto, el otro tiene que ser libre, ¿de acuerdo? Azazel, la palabra Azazel significa dejar libre, o remitido, o perdonado en el hebreo. ¿Qué cosa más preciosa? Y el otro tiene que morir. Entonces Aarón dice, bueno, pues el que muere lo agarramos y lo ponemos ahí, lo matamos, derramamos su sangre, la meto al propiciatorio, se levanta la nube de Jehová y ya puede el pueblo ser perdonado de los pecados. Pero el otro chivo se queda esperando allá afuera. Y en eso se acerca Aarón y agarra al chivo y le pone sus manos. Esto se llama identificación. Ese chivo merecía morir, pero por suerte no murió. Y en ese momento, al ponerle a Aarón sus manos, estaba identificándose en que él tenía que morir, y en eso el chivo lo dejaban libre en el desierto, y nadie podía agarrar ese chivo. El primer chivo que murió es Cristo, el segundo chivo fuimos nosotros. Nos ha dejado libres, nos hemos identificado solamente en la muerte, no hemos tenido que morir, solamente nos identificamos y aceptamos, y Dios nos deja ir libres totalmente. El segundo chivo representaba el perdón de los pecados. Y así estudian ustedes Levítico capítulo por capítulo y encuentran toda la obra de Cristo y comprenden Levíticos. Tú métete a Levítico, léelo de la noche y te das una empachada, pero como jamás te la habías dado. ¿Por qué? Porque eres un niño espiritual y no entiendes. Por eso Dios puso maestros, pastores, evangelistas, apóstoles a fin de equipar a los santos. Mi labor es estudiar en este libro, estar de rodillas en este libro, partirle la carne, porque si se las doy grandota los empacho. Y deshebrárselas, echarle un poco de limoncito a los que no les gusta, para que comiencen poco a poquito, a ver, hago la chuboquita, mi chiquito, y le doy su bocadito. Y muchos salieron en esta mañana con un poquito, a muchos dicen, están amargados, no entiendo mucho, pero quiero que entiendas,
que cuando el niño le comienza a dar Gerber, hace... ¿Por qué? Porque pura leche. Pero cuando comienza a palpar el Gerber, sabe rico, ¿verdad? Y comienza a comer el Gerber. Dale la primera vez carne a un niño y comienza y te le escupe. Todo lo que recibimos al principio espiritual y no lo entendemos, lo rechazamos. Pero cuando lo comienzas a entender, te va a edificar y vas a comprender y a entender por qué la Biblia es la palabra de Dios. Ahora vamos nosotros a ver, en último lugar, aquí en Romanos, que nos dice en el versículo 25, que Dios puso como propiciación. Significa, Dios puso como sacrificio. Cristo fue el medio que Dios usó. La justicia de Dios tenía limpio al poner a su Hijo. Y entonces Cristo exhibe públicamente la justicia de Dios, pero la sangre tenía que ser derramada. Antes de pasar y acabar con este mensaje, quiero recordarles a ustedes la sangre. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado por qué la sangre? ¿Por qué? ¿Saben ustedes que si se juntara la sangre de los sacrificios del Antiguo Testamento, llenaríamos 1000 cuartos como este? Así hasta el techo de tanta sangre que se derramó. ¿Por qué desde que Adán y Eva pecaron, se pusieron una higuera y se escondieron de Dios? Una higuera. ¿Y qué hizo Dios? Génesis 3:21. Tuvo que derramar sangre. Número 1, ¿por qué? Porque les puso una piel de un animal. Para que haya habido una piel, tuvo que haber sangre. En segundo lugar, fue Dios el que los tapó. En tercer lugar, tenía que ser un inocente. La salvación tiene 3 aspectos. Tiene que haber sangre. ¿Y por qué sangre? Porque la sangre es la vida de la carne. Y cuando hay derramamiento de sangre, hay muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, significa que si no interviene muerte, no puede haber perdón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos, merecimos morir en ese instante. Y Dios ha tenido paciencia en 6000 años y no ha matado a la raza humana, sino que por eso colgó a su Hijo Jesucristo para que Él muriera por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Pero un inocente tenía que morir. Y fueron los retratos y los tipos del Antiguo Testamento. Que había que morir un inocente, pobre chivito. ¿Se imaginan la hija de una señora hebrea en el tabernáculo? Mamá, llevan un chivito. Llevan los chamaquitos jalando al chivito. ¿Dónde lo llevan? Lo van a matar. ¿Pero por qué, mamita? ¿Por qué Dios? ¿Por qué va a matar a ese chivito? Es un inocente, él no tiene la culpa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que nosotros supiéramos. Desde antes se acercaba la mamá hebrea al niño y le dijera, mijito, en lugar del chivito, deberías ir tú. O debería ir yo. Y quiero que veas que ese inocente, que no tiene la culpa, va a ofrecer un sacrificio no voluntario, porque lo jalan a fuerzas, es un animal, y Dios va a perdonarnos a través de esa muerte. Era un retrato de lo que Cristo, he ahí el Cordero de Dios, herido y desechado por nosotros, varón de dolores, como que escondió el rostro, y no lo estimamos y fue menospreciado. Como un cordero fue enviado al matadero. Él, santo, inocente, sin mancha, hecho más sublime por los cielos, porque tenía Él que no debía pagar lo que nosotros debíamos, porque Dios nos muestra su amor para con nosotros, enviando a su Hijo en propiciación, en sacrificio por todos nosotros. Cuando yo vengo a la cruz, yo veo a Cristo y le digo, Señor, yo debería estar ahí, yo soy el ladrón, yo soy el borracho, yo soy el mentiroso, pero Dios me dice, yo muero por ti, y al morir por ti, te muestro que te amo y te quiero perdonar. Ahora, recibe este perdón y ámame en la forma que yo he mostrado mi amor en la cruz del Calvario. ¿De qué otra forma, si no era en la cruz, Dios podía decirnos que nos amaba? ¿De qué otra forma todo el Antiguo Testamento podría pintar los tipos si no era a través de los sacrificios de las tórtolas, los chivos y todos los animales en el Antiguo Testamento? Pero todo es un cuadro que hasta que no tienes el Espíritu Santo, no lo entiendes, no lo comprendes, te es locura, no lo puedes razonar, porque todo esto se tiene que discernir con las vendas quitadas. Y las vendas se te quitan cuando tú te conviertes a Jesucristo. Y acaba Romanos 3:25 diciéndonos, a quien Dios puso como propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. ¿Saben ustedes que Dios de la cruz hacia atrás, se usa la palabra griega paresis, pasar por alto, paresis, de la cruz hasta Adán, o de Adán hasta la cruz, todos los pecados que los hombres cometieron, Dios los pasó por alto. ¿Qué significa? Que Dios no los perdonó. Dios solamente se los puso o se los tomó a crédito. Y cuando Cristo vino, Él pagó totalmente esa cuenta pendiente. Si no hubiera muerto Cristo, nadie en el centro de la tierra hubiera subido al cielo. Entonces de la cruz hacia atrás, todos los que morían no podían ir al cielo. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Dios, no había sido presentada en el tabernáculo ahí arriba. Solamente habían sido cubiertos sus pecados. Por lo tanto, me esperan en el reclusorio oriente. Ahí guardaditos en el seno de Abraham. Cuando Cristo muere en la cruz, baja al centro de la tierra y se lleva a todos los que ya habían esperado en Él a través de los tipos de los becerros muertos y se los lleva al lugar santísimo, no sin antes haber presentado Él en el propiciatorio del lugar santísimo su sangre como lo único que podía agradar a un Dios y no la sangre de los machos y los toros cabríos. Entonces, por eso antes de la cruz nadie se fue al cielo. Todos esperaban en el seno de Abraham y de la cruz a nuestros días, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Por eso cuando Cristo resucitó, se acercó una mujer y lo quiso abrazar y le dijo Cristo a la mujer, no te acerques que aún no subo al Padre. Entonces no lo toca, sube al Padre, presenta la sangre y el mismo día regresa a Cristo, ya habiendo presentado su sangre y entonces ya glorificado, la gente lo podía tocar. Y todo esto es una enseñanza para que entendamos lo siguiente. Dios ahora nos perdona en la base de Jesucristo, pero vean Hebreos capítulo 9, cómo la Biblia explica claramente que todos los pecados pasados no podían ser perdonados. Hebreos 9, del 6 al 14. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Saben ustedes qué es la misa? La misa católica es exactamente la repetición del sacrificio levítico. El sacerdote católico entra al altar y dice en latín, introibo al altare Dei. Le contesta el acólito, adem culitifica juventutes mea quisio portituda meas ora me repulisti, y el sacerdote le contesta, creas tú a tes Dei, que significa, entro al altar de Dios en latín a ofrecer el sacrificio por todos los que están en la misa. Entonces la misa es la repetición, si no lo sabías, escríbelo, es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Que cuando murió Cristo, fue una sola ofrenda. Vamos a leerlo, versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Por eso entras a misa y sales igual, entras a misa y sales igual, porque ese sacrificio no te puede hacer perfecto. Esa es una repetición de algo que ya tuvo a cabo el lugar hace 2000 años. Y dice el versículo a continuación, pero estando ya presente Cristo, versículo 11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, enséñaselo a tu amigo el sacerdote. Mire, Señor, Cristo entró una vez para siempre. ¿En dónde? En el lugar santísimo. Y dice, habiendo obtenido
eterna redención. Cuando Él moría, Él dijo, tetelestai, que significa consumado es, que significa pago completo, no más sacrificios. Se acabó el sacerdocio levítico, se acabó el tabernáculo, se acabó todo lo que eran símbolos y retratos de lo que yo estoy haciendo en este momento. De aquí en adelante, todos los que vengan conmigo, entren conmigo a la presencia del Padre por mi sangre que he derramado en esta cruz. Es mi sangre lo que los introduce a la presencia de Dios. Ya no hay obispos, ya no hay sacerdotes, ya no hay confesionarios, ya no hay nada. Ahora es mi sangre. Yo soy el mediador entre mi Padre y entre ustedes. Pero esta religión sigue queriendo matar a Cristo. Por eso cuando la pregunta existe, ¿puede un cristiano entrar a misa? Le contesto con la Biblia en 1 Corintios 10, 20 al 24. Todo lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. ¿Podemos participar de la mesa de los demonios y de Dios? ¿O provocaremos a celos al Señor? Efesios 5. No participéis de las obras de las tinieblas. Pregunta, ¿es la misa tinieblas o es luz? Es la mentira más grande, porque es el invento más grande de que Cristo puede perdonar pecados, cuando Cristo, una vez para siempre, nos perdonó en la cruz del Calvario. Ahora, de aquí en adelante es tu conciencia la única que te va a dictar si tú puedes participar o no puedes participar. Pero quiero decirte una cosa, seguir a Cristo implica cargar una cruz. Y seguir a Cristo implica no participar de las obras de las tinieblas, sino reprenderlas. Y decirle a tu familia, ¿por qué no vas? Porque ahora somos santos, ahora hemos sido lavados con su sangre, ya no tengo que participar de una mentira. No es cierto que ese sacrificio me limpia, mamá. Dile a ese Señor que no es cierto. La Biblia me dice lo contrario, que con una sola ofrenda me hizo perfecto. Y ahora yo no tengo por qué participar de una mentira. Pues es que no tienes que pararte y sentarte. Tanto mata el que mata la vaca como el que peca, como el que levanta la pata. Sí puedes ir, pero no participes. Tu pura entrada ahí está diciendo a la gente, es lo mismo que Dios dijera. ¿Qué puedo hacer yo en una misa de Satanás? ¿Qué puedo hacer en cualquier otro lugar donde se está haciendo un sacrificio que Dios abomina en su palabra? Pero los cristianos del siglo XX siguen creyendo que podemos tener alianza con el mundo y siguen tratando de hacer amistad social y seguir a Cristo y no podemos. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Y si tú quieres seguir a Cristo, te va a costar la presión de tu familia, la presión social, el desprecio de ellos, porque ellos no conocen a aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y ellos no nos conocen, porque si nos conocieran, le hubieran conocido a Él. Despidámonos en oración. Dura palabra es esta de oír, Padre, pero qué maravillosa y preciosa es. Qué maravilloso es poder ver sin vendas. Entender que antes pertenecíamos a una religión que ni siquiera conocíamos. Como borregos íbamos y seguíamos la corriente del mundo. Y ahora ya siendo cristianos, el mismo mundo nos trata de arrastrar y meternos de donde tú nos sacaste. Padre Santo, gracias por todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Gracias, Padre Santo, porque en todo esto nos hablabas de que Cristo ofreció un solo sacrificio. Los católicos no han comprendido que la misa es la repetición del sacrificio. Cada domingo lo matan. Ellos no creen que fue suficiente una vez y para siempre. Ellos tienen que repetirlo. Sacrificios que no pueden hacer nada más que confundir y engañar a la gente. Padre Santo, somos tus siervos y somos hijos de luz. Ya no somos hijos de las tinieblas. La gente no conoce y es ignorante. Y hay muchas personas tan sinceras que están ingresando a estas misas sin darse cuenta, ni siquiera preguntar de qué se trata lo que está llevando a cabo. Ahora que abrimos tu palabra, Padre, nos muestras que Cristo es suficiente en su muerte. Su ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Y ahora debemos confiar con una conciencia limpia que nuestro pecado ha sido sepultado en lo profundo del océano. Jamás te acordarás de ellos, menos nosotros deberemos acordarnos de ellos tampoco. Ayúdanos, Padre, a salvar a los católicos,
a esas personas que no entienden, y a los cristianos carnales, a los cristianos tibios que quieren seguir yendo para no echarse a la familia de cabeza. Tú les has hablado en esta mañana y tu palabra ha sido como una espada, como el martillo y como el fuego que abraza la hierba y todo lo quebranta. En su conciencia quedará ahora lo que tú quieres para su vida y el precio que nosotros pagamos al participar de la mesa de los demonios. Señor, te damos gracias por tu palabra y por las personas que en este momento le entregarán su corazón a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado de nuestra vida. En el nombre de quien oramos y te damos las gracias. Amén.